Muy bien, hermanos, entonces daré la lectura a la palabra del Señor y voy a pedirles que me acompañen con su mirada, hermanos, allí haciendo el seguimiento, verso por verso en sus Biblias, en silencio, hermanos, mientras yo leo la palabra de nuestro Señor. Dice el Señor en su palabra. Escuchemos, hermanos, así habla el Señor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que el Señor pueda guardar su palabra, hermanos, y pueda grabarlo en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, acabamos de leer tu gloriosa palabra. Bendito seas tú, Señor, eres nuestro Maestro. Te pedimos que durante estos minutos, Padre bueno, nos enseñes. Que a través de la obra de tu Santo Espíritu puedas darnos entendimiento. Puedas, Señor, poner en nuestros corazones la debida atención, Señor, para escuchar tu palabra. Sobre todo, Padre, para obedecerla y cumplir, Señor, tus mandamientos. Padre, nosotros reconocemos nuestras limitaciones. Reconocemos también, Señor, la profundidad y la grandeza y la majestad de tu palabra, porque nos revela, Señor, quién eres tú. Nos revela al mismo tiempo la condición en la que estamos nosotros. Señor, cuán insondables son tus caminos. Por eso necesitamos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Y nos acercamos, Señor, en el glorioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el mensaje para esta mañana lleva por título La codicia de cosechar donde no se sembró. La codicia de cosechar donde no se sembró. Hermanos, desde el inicio del capítulo 10, el apóstol Pablo ha cambiado su tono de dirigirse a los hermanos en la iglesia de Corinto. Porque hay algo, hermanos, que al apóstol Pablo le preocupa profundamente en el corazón. Hay algo, hermanos, que no solo le preocupa, sino le pone triste al apóstol Pablo en su corazón. ¿Qué es eso que le preocupa al apóstol Pablo? ¿Qué es eso que le pone triste al apóstol Pablo? Y que él ha decidido dejar este asunto para la parte final de su carta. Que la iglesia, hermanos, lamentablemente los hermanos en la iglesia de Corinto estaban siendo arrastrados por una corriente de falsa doctrina. Habían llegado, hermanos, a la iglesia de Corinto falsos predicadores, autodenominados, autoproclamados apóstoles, con el único propósito, hermanos, de adueñarse de la iglesia, con el único propósito de ganar adeptos y crecer en su ego, crecer en su popularidad, porque estos falsos apóstoles tienen un hambre desmedido por la autoglorificación, por su ego. Y ellos saben que la iglesia de Corinto es una iglesia que ha sido sembrada en la doctrina de Cristo Jesús. Estos falsos apóstoles saben que el apóstol Pablo es el emisario de la verdad. ¿Y qué es lo que hacen los falsos apóstoles para lograr apoderarse de la iglesia y lograr desviar a los creyentes de la verdad de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hacen los falsos apóstoles? Estos enemigos de la verdad empiezan a atacar al apóstol Pablo en su ausencia, empiezan a difamar al apóstol Pablo, empiezan a decir una serie de acusaciones totalmente falsas en contra del apóstol Pablo. Pero la pregunta que nos hacemos, hermanos, es ¿por qué estos falsos apóstoles
quieren adueñarse de la iglesia? ¿Por qué quieren ganar adeptos estos falsos apóstoles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su objetivo? Y el objetivo, hermanos, es la ganancia deshonesta. El objetivo, hermanos, es el lucro. El objetivo, hermanos, es llenarse los bolsillos de dinero. Y al igual que en el primer siglo existían esos falsos apóstoles, en el año 55 en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ahora en el año 2022 la situación no ha cambiado para nada, hermanos, porque hoy en día también existen falsos predicadores, existen falsos apóstoles, falsos profetas. Y lo triste y lo lamentable, hermanos, es que mucha gente, hermanos, mucha gente de corazón sincero, gente con sus necesidades, gente con sus aspiraciones, sus anhelos, han caído en las redes de la mentira de estos falsos predicadores. La situación no ha cambiado, hermanos. Los falsos apóstoles hoy en día están presentes también en nuestra sociedad y quieren atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque su afán es el lucro. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Quieren dinero, quieren poder, quieren influencia y tienen una codicia desmedida. ¿Qué cosa es codicia, hermanos? Codicia es ese deseo malsano de querer obtener a toda costa bienes materiales o poder, y para lograr obtener no importa a quién vas a pisotear, no importa por encima de quién tengas que pasar, pero lo que tú quieres obtener, lo vas a obtener. Esa es la característica principal de los codiciosos. Y saben, hermanos, eso es lo que vemos aquí en estos versículos. Vemos que aquí el apóstol Pablo, de manera bastante inteligente y con bastante ironía, va a desenmascarar la codicia de los falsos apóstoles. Y por esa razón, ese es el título de nuestra meditación. La codicia de cosechar donde no se sembró. ¿Cuáles son las características de estos codiciosos? En este contraste, donde el apóstol Pablo se presenta como el verdadero predicador de la verdad, en contraste con estos falsos superapóstoles, el apóstol Pablo nos va a dar algunas características de estos codiciosos. Aquí tenemos 3 características de estos codiciosos. En primer lugar, se caracterizan por una sobrevaloración de sí mismos. Se echan flores a sí mismos. Buscan enaltecerse a sí mismos. Como les dije en un momento, van a pasar por encima de quien tengan que pasar, atropellarán a quien tengan que atropellar, con tal de que ellos sean vistos delante de todos como los mejores, como los extraordinarios, como los que son superiores a todos. Y estos falsos apóstoles estaban haciendo precisamente eso con el apóstol verdadero, con el apóstol Pablo. Por esa razón, hermanos, en el versículo 12, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no nos gloriaremos versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Subrayo esa frase, que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En la prédica pasada, nuestro presbítero Jorge habló de algo que quiero mencionar aquí porque va a ayudarnos a comprender, hermanos, cómo es el ego de estos falsos predicadores a los que Pablo está confrontando. Miren, estos falsos predicadores, con tal de lograr adeptos, ellos empiezan, hermanos, a sacar una lista de falsas acusaciones en contra del apóstol Pablo. Y voy a solamente repasar algunas de estas acusaciones. En primer lugar, ellos acusaron al apóstol Pablo de ser un hombre mentiroso, que no cumplía su palabra, porque el apóstol Pablo, en su primera carta, les había prometido visitarles. Pero todos sabemos, hermanos, que Pablo no pudo visitarles, que él decidió postergar esa visita para darles la oportunidad a los hermanos en la iglesia a que reflexionaran, a que meditaran y que pudieran arrepentirse. Pablo dijo, no voy a visitarles por amor a ustedes, porque no quiero causarles tristeza, llamándoles la atención. Voy a darles tiempo para que ustedes mediten y se arrepientan. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 15 al 17, Pablo está hablando eso.
En 2 de Corintios capítulo 1, verso 23, Pablo está recalcando eso. Es por amor a ustedes, hermanos, que yo me he limitado y por eso no he ido todavía a visitarles a ustedes. Pero este incidente fue aprovechado por sus adversarios, por sus opositores, por esos intrusos que empezaron a decir: hermanos de Corinto, Pablo prometió visitarles y no ha venido. Es un mentiroso, no pueden creerle a ese hombre. Además de ello, los falsos predicadores también, llegando a la iglesia, presentaron unas cartas, probablemente algo así como esto, cartas que ellos habían obtenido del Sanedrín, de los judaizantes. Ellos empezaron a decir: hermanos de Corinto, el apóstol Pablo ha llegado a ustedes, ese hombre Pablo, ¿les ha presentado en algún momento su carta de recomendación? ¿Ha traído carta, alguna carta? No, ¿verdad? ¿Cómo pueden creerle si no tiene el aval de nuestros líderes en Jerusalén? Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, Pablo en resumen dice: ustedes, hermanos, la iglesia, ustedes son cartas vivientes. Ustedes son la prueba de que yo soy un verdadero discípulo y un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Esa fue la defensa del apóstol Pablo. Pero no solamente eso, hermanos, sino que estos enemigos, estos intrusos, falsos apóstoles, acusaban a Pablo de ser un vil estafador. Recuerden que Pablo había ordenado a la iglesia que recojan ofrendas para los hermanos pobres en Jerusalén. Este hecho fue aprovechado por los intrusos para hablar mal del apóstol Pablo. Aquí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 16, por ejemplo, dice así, lo voy a leer. 2 de Corintios 12, 16 dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Repito, como soy astuto, os prendí por engaño. Aquí el apóstol Pablo está hablando irónicamente. Pablo dice: ustedes piensan que yo soy un astuto y que con astucia les he engañado para recoger ofrendas para la gente en Jerusalén. En el versículo 17 de 2 de Corintios 12, Pablo dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Acaso yo les he engañado? Y Pablo menciona esto porque esa era una de las acusaciones de estos falsos predicadores, que Pablo era un estafador, que estaba pidiendo a la iglesia dinero, y no para los pobres en Jerusalén, sino para su propia conveniencia, para su propio bolsillo. Y no solo eso, hermanos, estos falsos predicadores también, hermanos, acusaron a Pablo de ser un hombre carnal, de ser un hombre mundano, y le dijeron a la iglesia: Pablo es un hombre carnal, es un hombre mundano. Y la prueba de eso es: miren nada más la apariencia que tiene ese hombre, miren nada más la apariencia de Pablo. En 2 de Corintios 10:10 dice lo siguiente, hermanos, y Pablo va a tomar al pie de la letra la difamación que habían hecho en contra suya. Dice, 2 de Corintios 10:10 dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Voy a leer en otra versión, tengo aquí la NBI, y dice lo siguiente, hermanos, lo dice de una manera un poco más clara en la NBI, dice: sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. En la versión hispanoamericana dice así: porque sus cartas, dicen algunos, son duras y fuertes, pero en persona es un pobre hombre, y como orador, un desastre. Fíjense, hermanos, miren, estos falsos predicadores, en su afán de serrucharle el piso a Pablo, en su afán de atropellar y deshacerse de Pablo, llegaron al punto de criticar al apóstol Pablo por su apariencia. Pero ¿quiénes son esos falsos predicadores? ¿Quiénes son esos intrusos? Y la pista, hermanos, de su identidad la podemos encontrar aquí mismo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Dice así el apóstol Pablo: ¿son hebreos?
Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces, hermanos, eso nos indica que estos falsos predicadores, que estos falsos apóstoles tenían una herencia judía. Eran judaizantes. Eran judaizantes que estaban siguiendo a Pablo. A donde Pablo iba, ellos le seguían para infiltrarse en la iglesia que Pablo establecía. Entonces, hermanos, estos judaizantes eran bastante soberbios y orgullosos, y al ver al apóstol Pablo, como dicen las versiones de apariencia débil, ¿no? Le dicen, es un pobre hombre, es un pobre hombrecito, ¿no? He estado investigando sobre esto, hermanos, y llego a esta conclusión. Ustedes se acuerdan, hermanos, que el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, Pablo nos cuenta que antes de conocer a Cristo, Pablo también se jactaba de su herencia judía. Pablo se vanagloriaba de su nacionalidad judía. Lo voy a leer, hermanos, para ustedes. Está aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Dice de la siguiente manera, Filipenses, capítulo 3, en el versículo 4 y 5, dice el apóstol Pablo. Pablo está recordando cuál era su actitud antes de conocer a Cristo. Dice así, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Miren, aquí el apóstol Pablo está sacando a relucir su orgullo antes de conocer a Cristo. Pero luego Pablo dice, todo eso yo lo considero por basura. No tiene sentido eso. Yo me glorío en Cristo. La gloria es para el Señor, no para mí. Entonces, hermanos, estos falsos predicadores tenían pues ese ego de su herencia judía. Y es muy probable, hermanos, que cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto, es muy probable que Pablo tenía alguna enfermedad física, porque él mismo lo señala aquí en 2 de Corintios capítulo 12. Habla del aguijón en su carne. Lo voy a leer, hermanos. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces no sabemos, hermanos, qué es lo que le apenaba al apóstol Pablo, de qué estaría mal. No sabemos, pero ese hecho fue aprovechado por sus adversarios para criticarle y para decirle, este hombre, miren nada más qué apariencia tiene. En el libro de los Gálatas, hermanos, aquí en el capítulo 4, Gálatas posiblemente, hermanos, fue escrito justo en la misma fecha en que 2 de Corintios fue redactado. Y miren lo que Pablo les dice a los hermanos en la región de Galacia, porque lamentablemente, hermanos, los falsos apóstoles también habían ido a Galacia para infiltrarse en las iglesias de Galacia. Y Pablo, miren lo que dice a los hermanos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hermanos, aquí este pasaje nos ayuda a comprender que probablemente Pablo tendría algún problema de salud. ¿Cuál sería ese problema de salud? Y aquí el apóstol Pablo continúa en Gálatas capítulo 4, en el versículo 15, dice: ¿dónde pues
¿Está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Miren, Pablo les dice a los hermanos de Gálatas, ustedes no se han avergonzado al verme a mí enfermo. Me han recibido, no me han despreciado por esta enfermedad que yo tengo. Es más, ustedes han mostrado tanto amor que estaban incluso, si hubieran podido, me hubieran dado ojos, se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí. Algunos eruditos y estudiosos de esto llegan a concluir que posiblemente Pablo tenía algún problema en los ojos y que tal vez lagrimeaba mucho y tenía tal vez algo que le incomodaba al apóstol Pablo. No lo sabemos, pero es una gran posibilidad. Entonces, sus adversarios, los falsos apóstoles, utilizaron eso para criticar a Pablo. Pero lamentablemente los judaizantes utilizaron ese recurso y empezaron a criticar a Pablo, seguramente viéndole con el aguijón en la carne, viéndole con el problema de salud, viéndole tal vez que era un hombre, algunos padres de la iglesia dicen que tal vez Pablo era un hombre de mediana estatura, algunos incluso dicen que era tal vez un poquito calvo, sin mucho cabello, por ahí algunos le grafican como alguien de nariz un poquito medio empinada en la nariz, ¿no? Bueno, son algunos escritos que por ahí circulan. Posiblemente tal vez así era el apóstol Pablo. Entonces sus adversarios decían, miren, comparen a Pablo con nosotros sí tenemos la elegancia de ser apóstoles, nosotros sí no somos chatos, nosotros miren, tenemos pelo, nosotros realmente somos hebreos de hebreos, nosotros. En cambio este apóstol, dice apóstol, él no le sigan a él. Entonces, hermanos, aquí tenemos la primera característica de estos codiciosos. Para desacreditar, para que ellos se enaltezcan en su ego, bajonean a los demás, lo ponen al piso a los demás. Y eso es lo que están haciendo aquí con el apóstol Pablo. Para aplicar en nuestras vidas, hermanos, ¿cuántas veces tú te has sentido tal vez agraviado de esa manera? En tu centro de estudios, en tu trabajo, en tu vecindario, tal vez te han puesto apodos. ¿Cuántas veces te has sentido así, ¿no? Tal vez un poco agredido? Tal vez en nuestras vidas en algún momento nos han agredido, ¿no? De esa manera. Bueno, ¿qué hace el apóstol Pablo, hermanos? ¿No? El apóstol Pablo sabe que eso no es cierto. El apóstol Pablo sabe que eso son estrategias del mal para atacar a la verdad. El apóstol Pablo no se empequeñece con esas difamaciones. Entonces, hermanos, estamos aquí en 2 Corintios capítulo 10. Entonces, la primera característica de estos falsos apóstoles es que se enorgullecen, se sobrevaloran a sí mismos. Y Pablo dice, ellos no son juiciosos, porque ellos no se califican, no se miden con la verdadera regla. ¿Cuál es la regla que debemos usar para medir nuestras vidas, hermanos? ¿Tenemos que crear nuestra propia regla, comparándonos con los demás y afirmando que los demás están debajo del hombro para nosotros? ¿Cuál es la regla que debemos usar, hermanos? La regla es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos nos medimos con el carácter del Señor Jesucristo, hermanos, estamos en nada. Estamos en nada. Pero estos falsos predicadores habían fabricado su propia regla y se medían con su propia regla, y obviamente descalificaban a los demás, como descalificaron al apóstol Pablo, solo por las cicatrices que él tenía. Y es verdad, hermanos, Pablo fue apedreado, Pablo fue maltratado, Pablo fue encarcelado. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento, Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo defendía la verdad de Cristo Jesús y estaba dispuesto incluso a ofrendar su vida con tal de que la verdad prevalezca. Y así fue, hermanos, el apóstol Pablo murió, según la tradición cuenta, decapitado por defender la palabra del Señor. No por defender su interés personal, sino por defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica, hermanos, antes de pasar a la segunda característica, quiero leer el versículo 13, 2 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pablo dice aquí, nosotros no nos vamos a gloriar de algo que no hemos hecho,
Si nosotros vamos a gloriarnos, porque es lícito gloriarnos, sí, nos vamos a gloriar, pero de la manera correcta. Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en Cristo Jesús. Recordando lo que Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice. Allí en Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fuerza, mas el que se alabe, alábese en esto, en que me conoce, que yo soy Jehová. Entonces el apóstol Pablo dice, si yo me voy a jactar, no me voy a jactar de lo que yo he hecho o de quién soy yo, no, me voy a jactar de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho a través de mí. Y en el versículo 13, por eso dice Pablo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Me voy a detener aquí en esta palabra, conforme a la regla que Dios nos ha dado. En la NBI dice, conforme al campo que Dios nos ha dado. La NBI lo traduce como campo, como un espacio geográfico, pero la Reina Valera lo traduce como regla, como un estándar, como una norma. ¿De qué está hablando aquí el Señor a través de Pablo? La palabra regla, hermanos, viene de la palabra griega canon. La palabra canon en castellano se puede traducir regla, vara para medir, pero también, hermanos, la palabra canon en su uso sirve para denotar un espacio geográfico, una área geográfica. La idea aquí, hermanos, es que Pablo está diciendo, Dios ha trazado el camino que tengo que seguir. Dios me ha dado un espacio geográfico, Dios me ha dado una área en la cual yo tengo que desempeñar mi ministerio. Y si yo me voy a gloriar, es de lo que Dios ha hecho en esa área. Y efectivamente, hermanos, eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Si recordamos en Hechos capítulo 9, versículo 15, voy a leer, hermanos, cómo el Señor Jesús personalmente a Pablo le dio esa área para que predique, ese espacio para que Pablo predique. Dios le había encomendado ser apóstol a los gentiles. Eso dice aquí en Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. Voy a suplicar, hermanos, por favor, si tienen lapicero, tomar nota, hermanos, de estos versículos. No se preocupen en buscarlo, yo lo puedo leer, pero lo que sí voy a pedirles es tomar nota, hermanos, porque los versículos de apoyo que estoy dando, hermanos, aunque sean tal vez para algunos excesivo, pero son muy necesarios, hermanos, para poder comprender aquí. Es muy necesario. Miren, en Hechos 9:15, el apóstol Pablo dice, Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Allí está, hermanos, el Señor Jesús le ha entregado a Pablo esta comisión para que vaya a predicar a los gentiles. Y eso fue confirmado, hermanos, por las autoridades en Jerusalén. En Gálatas capítulo 9, me voy a ir a Gálatas, al capítulo 9, Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas 2:9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro. El nombre de Pedro en arameo es Cefas, y aquí dice Cefas, ¿no? Entonces dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Miren, hermanos, aquí hubo un trabajo estratégico. Los apóstoles en Jerusalén, representados por estos tres líderes de la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, viendo que Pablo y Bernabé predicaban a los gentiles, ellos le dijeron, bueno, está bien Pablo, está bien Bernabé, aceptamos que ustedes prediquen a los gentiles, vamos a llegar a este acuerdo. Pablo y Bernabé, su tarea será predicar a los gentiles, a los extranjeros, mientras que nuestra tarea de Pedro y de los demás será predicar a los judíos. Se habían repartido
las tareas, el espacio geográfico. Entonces, por eso Pablo dice aquí en 2 de Corintios, Pablo dice, yo no me he salido de lo que fue el acuerdo. Por eso Pablo dice en el verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, es decir, al espacio geográfico, al área que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. En otras palabras, el espacio geográfico que Dios nos ha dado para que prediquemos incluye también la ciudad de los Corintios. ¿Por qué Pablo está diciendo esto, hermanos? ¿Por qué Pablo está afirmando que Corintios es parte de su jurisdicción donde él tiene que predicar? Por una razón. Estos falsos predicadores empezaron a hablar de Pablo diciendo que Pablo es un intruso que no tiene nada que hacer en Corinto. Pablo no tiene por qué predicar en estas regiones de Macedonia ni Acaya. No tiene ningún derecho ese hombre de venir hasta aquí a predicar. Nosotros, los superapóstoles, tenemos el derecho. Este es nuestro campo de trabajo. Pablo no tiene que meterse aquí. Así que fuera Pablo. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y Pablo se defiende diciendo, eso es falso. Porque a mí el Señor Jesús, el día que me encontré con él en Damasco, allí me encomendó predicar a los gentiles. Además, los líderes verdaderos de la iglesia en Jerusalén, ellos me han dado la bendición para predicar aquí. Y no solo eso, hermanos, algo muy bueno que yo encontré también aquí, en Hechos, en el capítulo, aquí lo tengo en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 6, voy a leer, hermanos, cómo el Espíritu Santo guió a Pablo para llegar a Macedonia y a Acaya, cuando Pablo inicialmente tenía otros planes incluso. Hechos capítulo 16 versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo no permitió que Pablo se vaya para Asia, sino se vaya para Macedonia? Porque el Señor le dijo a Pablo, a los gentiles, Pablo, este es el área donde tú tienes que predicar. Allí te estoy enviando. No te desvíes, Pablo. Este es el campo donde tú tienes que sembrar la palabra. En el verso 9 dice, Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, entonces Pablo tenía todo el derecho de predicar la palabra de Dios en Corinto. Él fue el primero, hermanos, en llevar el evangelio a Corinto. Él fundó la iglesia en Corinto. 1 año y 6 meses, hermanos, estuvo predicando la palabra de Dios hasta que la iglesia se establezca. Tuvo mucha persecución allí, a tal punto que en una ocasión, ya desanimado estaba Pablo, y el Señor mismo le habló al apóstol Pablo y le dijo, Pablo, no te calles, sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Eso lo podemos encontrar aquí, en el libro también de Hechos, en el capítulo 18, versículo 9, Hechos 18, 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos también, en el capítulo 15, versículo 17 y 18, Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras.
Entonces aquí Pablo está diciendo, miren, esos fanfarrones, esos codiciosos, esos orgullosos que me han atacado, ellos no han hecho nada. Ellos se están entrometiendo en la obra que yo he iniciado, dice Pablo. Sin embargo, la obra que yo he iniciado ni siquiera es mía. El Señor Jesús ha hecho la obra. Porque el Señor me mandó a predicar aquí. Porque los líderes en la iglesia confirmaron esa orden y me mandaron a predicar aquí. Porque el Espíritu Santo, en cierta ocasión, cuando me estaba yendo por otro sitio, el Espíritu Santo me volvió a mandar acá. Así que este es el lugar que el Señor me ha dado para poder predicar su palabra. Este es el área donde yo he sido comisionado, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, fíjense, estos fanfarrones, estos superapóstoles, realmente, hermanos, querían apropiarse del trabajo ajeno. Y eso es el segundo punto de nuestra prédica, la segunda característica de estos codiciosos, la usurpación del trabajo ajeno. En el versículo 14 dice, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. Aquí está, hermanos, lo que les había leído anteriormente. Pablo había llegado por primera vez con el Evangelio a Corinto. Y Pablo dice, yo no he incumplido el acuerdo que hemos realizado allá en Jerusalén, cuando los verdaderos líderes nos dieron la venia para estar acá. No nos hemos extralimitado, porque Corinto es parte de nuestro territorio, dice el apóstol Pablo. Versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, Pablo dice, nosotros no somos como los falsos apóstoles, que ellos se apropian de la labor de otros, que ellos se adueñan del ministerio de otros, porque eso es lo que estaban haciendo estos superapóstoles. Ellos ya llegaron a la iglesia ya constituida y establecida, empezaron a serrucharle el piso al apóstol Pablo y empezaron a decir, la iglesia de Corinto es una iglesia próspera porque nosotros somos los superapóstoles, es nuestra labor. Y no reconocían la labor que había realizado el apóstol Pablo. Usurpaban el trabajo ajeno. Por eso digo, querían cosechar donde ellos nunca habían sembrado. Y el apóstol Pablo por eso estaba preocupado, hermanos. Pero en este versículo 15 dice también, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Verso 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo está haciendo una pausa y Pablo dice, me preocupa mucho la iglesia de Corinto. Lo que yo deseo, dice Pablo, es contrarrestar los ataques de los falsos predicadores, lograr que la iglesia pueda comprender la verdad, que la iglesia se cuide de esos intrusos, que la iglesia se proteja de ellos, que la iglesia se fortalezca. Una vez que la iglesia de Corinto sea fortalecida, hermanos de Corinto, ustedes también me apoyarán, porque yo tengo planes de ir a otros lugares a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y a dónde quería ir Pablo, hermanos, a predicar la palabra de Dios? ¿A dónde anhelaba Pablo ir? Eso lo vamos a encontrar aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Tomen nota, por favor, hermanos. Dice el Señor, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, Pablo está hablando a los romanos, Pablo quiere ir a Roma, ¿no? Verso 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿A dónde quería ir Pablo, hermanos? Pablo tenía un corazón misionero y Pablo decía, no solamente Roma, Roma es solamente un punto céntrico. Roma es para hacer escala nada más. Voy a hacer escala en Roma, pero el objetivo es ir hasta España, que era el lugar más recóndito del mundo en ese tiempo conocido.
Y Pablo dice, ahora no puedo ir a España, hermanos, porque la iglesia de Corinto está en graves problemas. La iglesia de Corinto está propensa a las enseñanzas de estos superapóstoles, así que arreglemos el problema. Pero tenemos una meta, las misiones. Una vez que ustedes, hermanos de Corinto, hayan superado esta crisis, una vez que se fortalezcan, ustedes me apoyarán para llegar a Roma y después a España. Realmente no sabemos, hermanos, si Pablo habrá llegado a España. Algunos estudiosos dicen que sí llegó a España. Otros dicen que no pudo llegar a España. Bueno, en la presencia del Señor, allí nos enteraremos, hermanos. Bueno, aunque Pablo no haya llegado a España, el Evangelio sí llegó a España, hermanos. Y el Evangelio llegó aquí a Lima. Y llegó aquí a América del Sur. Llegó hasta los lugares más recónditos de nuestro país, hermanos. Y gracias a la labor de este hombre, que tenía en su cuerpo las cicatrices de Cristo, que fue menospreciado, despreciado, insultado, amenazado, y muchos otros siervos del Señor también. Entonces la característica número 2 de los codiciosos es que les encanta usurpar el trabajo ajeno. Y lo último, hermanos, para concluir, la tercera característica, desde el verso 17 al verso 18 lo vamos a encontrar. La negativa de dar gloria a Dios. Ellos no quieren darle la gloria a Dios. No, definitivamente ellos quieren la gloria para ellos mismos. Dice la Biblia en el verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor, como decía Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fortaleza, mas el que ha de alabarse, alábese en esto, en conocerme que yo soy Jehová, que pruebo los corazones. Entonces Pablo dice, la gloria no debe ser direccionada al hombre. La gloria y las alabanzas no deben ser direccionadas a ninguna persona. ¿A quién deben ser direccionadas las alabanzas y la gloria? Al Señor Jesús, porque Él es el que hace las cosas, aún usando instrumentos como nosotros. Entonces, pero los falsos apóstoles no quieren hacer eso. Ellos quieren la gloria, ellos quieren las flores para ellos mismos. En el verso 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sí, estos falsos predicadores no estaban interesados en lograr la aprobación de Dios. A ellos lo que les interesaba era la aprobación de la gente. Les encantaba los halagos de la gente y no el halago de Dios. La gente, eso es lo que les interesaba a ellos.